Cuando hablamos de informe laboral, podemos pensar desde qué forma organizarlo, desde qué forma presentarlo. La idea en este material es reflexionar un poco sobre las distintas modalidades del informe laboral, pero particularmente hacer hincapié en dos de sus componentes, o podemos decir de sus ítems, que muchas veces quedan relegados a un segundo plano. Me refiero a la conclusión o a las recomendaciones respecto al postulante que se ha evaluado. Muchas veces el hincapié se hace en describir las habilidades, las competencias, la personalidad, pero muchas veces no se termina integrando, digamos, en cuáles serían definitivamente las fortalezas o competencias operativas del mismo, así como también la presencia de observaciones. Y cuando justificamos que la persona es recomendable o no es recomendable, también podemos decir apta o no apta en relación al puesto al que se postula. También es importante mencionar por qué, y a lo mejor también en el caso de que hay como componentes positivos o fortalezas positivas en relación al puesto, pero hay algún tipo de observaciones, a lo mejor por algún rasgo de carácter, que por ejemplo afecte las relaciones interpersonales. Muchas veces se puede dar una recomendación de en qué ambientes la persona funcionaría mejor, y a veces eso se puede lograr armonizar con el área en donde la persona va a ingresar. Cuando hablamos de modelos de informes, por supuesto, cada profesional, en función de su experiencia, en función también de lo que el cliente le demanda, va a organizar la información de una determinada manera. Podemos hablar de informes tradicionales, que son los más clásicos, en donde las partes componentes de un informe tradicional son, bueno, los datos personales, en donde van todos los datos para que esta persona, si está siendo seleccionada, finalmente pueda ser ubicada, contar también con la formación, los estudios y la experiencia laboral. Pero básicamente entonces tenemos los datos personales, las técnicas que el evaluador ha empleado, que son las que dan confiabilidad a que aquello que ha observado ha sido observado, digamos, dentro de una administración de una batería confiable y bien integrada, y no con, digamos, test aislados. Después una tercera parte es donde ya entra todo el área de presentación, la impresión general, esto es cómo la persona se presenta a la entrevista, si se presenta en tiempo y forma, digamos, su comportamiento, sus actitudes durante la misma. Un cuarto elemento sería todo lo que es el área de la personalidad. Entonces ahí, por eso hablamos de un enfoque tradicional. Separaríamos área intelectual y cognitiva, esto es el nivel de inteligencia, el tipo de inteligencia, dentro de las funciones cognitivas, qué predomina o qué se destaca más, si su capacidad de análisis, de síntesis o ambas, si tiene una inteligencia práctica o teórica, si su nivel de atención-concentración es adecuado, si hay capacidad de observación, si hay elementos de creatividad. Obviamente también todo esto que estamos evaluando, recordemos que en un informe laboral, o también llamado psicotécnico, tiene que estar agotado, es decir, ni de más ni de menos, en relación al puesto, o sea que hay que evaluar justamente aquellas características que se supone deberían estar presentes como características de la personalidad del postulante para poder desarrollar su tarea. Por ejemplo, alguien que tiene que realizar tareas operativas, de operario, en donde tiene que manejar con mucha precaución determinadas máquinas, el nivel de atención y concentración va a ser mucho más importante de evaluar en cuanto a su precalidad y su nivel de intensidad, que a lo mejor su capacidad de análisis, ya que no es algo que va a tener que utilizar privilegiadamente en el tipo de tareas que va a hacer. Entonces siempre lo que vamos haciendo es como una especie de balance, si bien uno puede tener una mirada global de esta persona en cuanto a sus características cognitivas, pero haciendo más hincapié en aquellas que sería importante que estuvieran presentes para que pudiera efectuar adecuadamente su trabajo. Por eso siempre aclaramos, a veces para también disminuir la ansiedad de aquel que es evaluado en una evaluación psicotécnica, que realmente lo que se va a evaluar es a esta persona en relación como trabajador, en relación al tipo de tarea y no en lo personal. Bien,
El segundo componente sería, más allá de cómo lo denominemos, el área afectivo, emocional, comunicacional e interaccional. Acá estaría implicado todo el tema de su adaptabilidad, el grado de sociabilidad, la forma de interactuar, el tipo de modalidad de relaciones vinculares, tanto con simétricos o pares, es decir, compañeros de trabajo, como con superiores, grado de estabilidad emocional, el nivel y control de la ansiedad, la tolerancia al estrés y a las situaciones de presión, tanto en lo interpersonal como en cuanto a la tarea. Después tenemos una tercera área, que sería el área de rendimiento y aptitudes laborales. Aquí sí iría todo lo que sería como las competencias para ese trabajo. Si es una persona con buen nivel de energía, si tiene iniciativa, si hay dinamismo, si es una persona constante, o cuál es la característica también de su estilo de trabajo. Y ahí vienen los dos componentes finales en el informe tradicional, que serían las conclusiones. Entonces podemos decir, hacer una síntesis, cuáles son las principales fortalezas en relación al trabajo que tiene que hacer y cuáles serían las observaciones. Por ejemplo, alguien que tenga que atender al público, porque a lo mejor sea una persona que digamos tenga ciertas dificultades o cierta timidez, a lo mejor más allá de la experiencia que tuviera en relación a la misma tarea, tendría como una especie de limitación en cuanto a la fluidez con la que se manejaría. Y la recomendación, en función de todo esto que vamos evaluando, a lo que sumamos después la experiencia laboral, el tipo de currículum, información que tiene la persona, en relación también a las expectativas que la empresa tiene, y también el tema de si esta personalidad se adaptaría al tipo de cultura organizacional que la empresa tiene. Este sería un modelo de informe, y en la recomendación lo que haríamos es poner una recomendación media, que sería que la persona es adecuada, media alta cuando tiene una muy buena calificación para el trabajo, y media baja cuando hay algunas áreas deficitarias en relación al tipo de tarea que tiene que hacer.